Entonces, vamos a comenzar con los primeros elementos que tiene la narrativa para cine. Recordemos que lo que vamos a hablar hoy aquí es diferente a lo que ustedes han visto en televisión, es diferente a hacer videoclip, es diferente a telenovela, a seriado, a dramatizado. Esto es cinematográfico. Es decir, es una narrativa que vamos a hacer a una sola cámara. Por lo tanto, y como les explicaba el sábado, el universo hay que verlo desde arriba y a partir del personaje. Entonces, ¿cuáles serán los elementos que hay que tener en cuenta en una narrativa cinematográfica? ¿Cuál es así como en el lenguaje hablado, el elemento básico para poder construir un discurso es la palabra? ¿Cuál será el elemento básico para construir un discurso audiovisual? La imagen, ¿cierto? ¿Y qué es la imagen? A nivel técnico, ¿cómo lo llamamos? El plano, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hablar hoy, chicos, es del plano, que es la parte fundamental para desarrollar esa narrativa. ¿Qué hay que decir acerca del plano o acerca de la narrativa? El plano, cada vez que nosotros ponemos la cámara en una posición, que la vamos a ubicar en una posición, siempre será con respecto a ¿qué? Con respecto a un personaje, ¿cierto? Entonces, vamos a tener en cuenta que la mayoría de planos que nosotros vamos a delimitar tienen que ver con eso, con el personaje que es alrededor de quien está contando la historia. Y cuando hablamos nosotros de narrativa, estamos hablando de un discurso, de cómo contar algo. Para nosotros funciona muy bien una narrativa de lo general, de lo general a lo particular. Ese es un tipo de narrativa. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a contar desde el establecimiento, desde el universo, desde el plano general, y nos vamos a ir cerrando en los planos más delimitados, más detallados. ¿Por qué es la narrativa que yo les recomiendo para su cortometraje? Porque si nosotros le mostramos al espectador primero el universo, el espectador o el televidente se va a poder ubicar espacialmente, y eso es fundamental. Un espectador que no logre ubicarse espacialmente, automáticamente cambia de canal, quita la película o sencillamente se desconecta de la narración que le están contando. Si yo empiezo a ver una película y no entiendo nada de lo que está pasando, ni dónde está pasando, ni de qué se trata, pues automáticamente me voy. Ni siquiera les pregunto de qué se trata. Entonces es fundamental que lo primero que nosotros hagamos sea siempre lo que llamamos un plano de establecimiento. El plano de establecimiento puede, sí o no, contener a nuestro personaje. Puede sí o no. ¿Por qué? Porque nosotros podemos comenzar la narración mostrando un paisaje, mostrando una panorámica, mostrando desde un vuelo en dron el pueblo visto desde arriba. Se supone que allá adentro está el personaje, pero no necesariamente. ¿Por qué? Podemos estar hablando de un paso de tiempo. Pero es fundamental que comencemos estableciendo el lugar. De la misma forma, si nosotros estamos haciendo una relación entre un personaje A, porque recuerden que el cine es un juego de relaciones o de miradas. Si nosotros tenemos, como en los ejercicios que yo les planteé, esto sería una niña, bueno, o un chico con las
con el pelo largo, pero digamos que tenemos un personaje A y B. Si nosotros vamos a narrar una escena que tenga que ver con un diálogo, por ejemplo, o con un encuentro, lo primero que vamos a hacer es un plano de establecimiento, es decir, un plano general o un full shot, como lo dirían en inglés, un full shot, two shot. ¿Qué quiere decir eso? Un plano general de dos. Normalmente yo les combino la terminología en español y en inglés porque en el medio audiovisual se utiliza mucho la terminología en inglés. Este sería un planteamiento para un encuentro y una posterior conversación. Two shot, full shot. Quiere decir, dos personajes en plano general se encuentran y después de esto vendría la narrativa donde nos mostraría por aparte a cada uno de los personajes, ¿sí? En cámaras cruzadas o en cámaras desde atrás, ahorita lo vamos a ver, y comenzamos a contar ese diálogo entre los dos. Por eso es que les digo que la narrativa que nosotros vamos a utilizar va de lo general a lo particular. Porque si nosotros comenzamos por mostrarle al espectador ya lo más cercano del personaje, por ejemplo, ese plano de allá, chécalo. El guión dice, Valentina en el salón de clase escribe sobre su agenda. ¿No? Si nosotros hacemos este plano desde aquí, estamos tratando de contar que en un salón de clase, entonces el plano podría ser mucho más amplio, en un salón de clase, una chica, que después entenderemos que se llama Valentina, que está dentro de un grupo, toma nota o escribe en una agenda. De esa manera podemos después hacer un plano más cercano porque ellos mantienen una conversación con ella, después podemos hacer un juego de mirada entre ellos dos, después podemos hacer un plano de la mirada de ella y luego ver lo que ella está escribiendo en la agenda, y así vamos a atraer la atención del espectador. Pero si nosotros comenzamos por mostrar lo que ella ya está escribiendo en la agenda, tal vez lo que venga después no sea tan interesante para el espectador. Bien, siguiendo con el rollo de los planos, vamos a volver a que la narrativa o las planimetrías tienen que ver con el ser humano. Para los que ya vieron el taller del semestre pasado o del año pasado, esto es un repaso, pero es algo nuevo para los que toman por primera vez el curso. Decimos que el plano donde aparece el personaje completo, guardando siempre un aire arriba y un aire abajo, es decir, un espacio, nunca recortándolos totalmente, por lo menos 4 deditos por arriba de la cabeza y por lo menos unos 10 centímetros por abajo de los pies. ¿Cómo se llama ese plano? Los chicos que vieron el año pasado eso. Plano general. Yo lo coloco con siglas para que ustedes en los guiones técnicos o en las planimetrías lo coloquen igual, PG, plano general. Si nosotros vamos a recortar al personaje, por arriba de la rodilla, no por la rodilla, nunca hay que hacer un plano por las articulaciones, siempre por arriba o por abajo. Si estamos hablando de un plano por arriba de la rodilla, ¿cómo se llama ese plano? El plano americano. ¿Sí? Entonces, plano americano. ¿Por qué plano americano? ¿Recuerdan lo que les contó el profe o la profe? No, a ver, habla duro, habla duro. ¿Cómo te llamas? Juan Pablo. ¿Por qué plano americano? ¿En qué películas? En las películas del oeste, en los westerns.
¿Por qué? Porque los vaqueros siempre se enfrentaban y tenían que sacar las pistolas para el momento del duelo, ¿cierto? Y entonces las pistolas estaban aquí y se acostumbró a abrir el plano, que era medio largo, lo abrieron hasta ahí, incluyeron esa parte donde estaban las pistolas y por eso se llamó plano americano. Hoy en día lo utilizan en todos los países del mundo, pero los que más lo utilizaron, los que lo propusieron por primera vez, fueron los directores de western, y ahí está la explicación del American Shot o plano americano. Si seguimos cerrándonos en el personaje y cortamos por la cadera, este muñeco no tiene mucha cadera, pero tratemos de imaginarnos que todo aquel personaje que está cortado por aquí, más abajo de la cintura, está en un plano medio largo, plano medio largo, por acá. ¿Y el plano medio cuál será? En el pecho, ¿cierto? Pecho de los hombres, busto de las mujeres, o sea, algo por acá. Plano medio o medium shot. Plano medio. Y si nosotros lo recortamos por el hombro, abajo del hombro, no por la articulación, sino abajo del hombro, estamos hablando de AA, plano medio corto. Vamos a ser más específicos. Los norteamericanos delimitan cada uno de los planos. Tiene plano medio largo y plano medio corto. Ellos lo llaman medium short shot. Medium short shot, o sea, plano medio corto, que es cerrado en los hombros, por los hombros. Se debe ver el hombro y se debe ver la caída del hombro. Sería un plano medio corto. Si nosotros solo queremos mostrar la cabeza del personaje, pero para mostrar la cabeza del personaje, lo ideal, ya sabemos que es no cortarlo por el cuello, sino realmente por la barbilla. Algunos utilizan plano desde la barbilla hasta el nacimiento del pelo acá. ¿Cómo se llamaría ese plano? Ese sería el primer plano, ¿cierto? A mí me gusta más el término que utilizan los norteamericanos, que sería un close-up, ¿cierto? Ese es el close-up. Cuando tú estás haciendo incluso televisión y te piden un close-up, rápido se cierra la cámara sobre el rostro del personaje. Y así como hicimos plano medio corto, plano medio largo, hay otros planos al interior del rostro, y en cinematografía, solamente en cinematografía existe esto, en televisión no, porque recuerden que en cine los ojos son lo más importante. El cine, decía Akira Kurosawa, en cine los ojos son el espejo del alma. Confucio también lo dijo, un filósofo oriental, decía, los ojos son el espejo del alma. Y un director norteamericano dijo, el cine es un juego de miradas. Entonces, para nosotros, la cabeza y lo que hay por ver sí es súper importante. Por eso hay un big close up, que es un plano solo ojos, nariz y boca. Lo llamarían primerísimo primer plano, ¿cierto? Primerísimo primer plano, que incluye cejas por expresión, ojos, nariz y boca, sin mentón. Esto es un big close-up. Si nosotros queremos hacer un plano solamente de los ojos, ¿no? Para generar tensión, suspenso, un personaje misterioso asomándose a través de una pared y solo le vemos los ojos, sería un extreme close-up,
¿cierto? Y aquí ya la cosa en español se vuelve un poco densa porque parece que fuera un cargo militar. Se llama generalísimo gran primer plano, ¿cierto? Yo prefiero llamarlo extreme close up, o sea, un plano detalle extremo, pero es solo de los ojos, no de la nariz, no de la boca, no de las orejas. Estamos hablando de que los planos de la nariz, que pueden existir, aunque una nariz no necesariamente dice mucho, es más acostumbrado a que de pronto algún director utilice un plano de la boca, sí, hablando, diciendo algo, sin que reconozcamos quién es el personaje, podemos ver los labios, ¿no? Y ahí sí utilizamos el nombre de la parte, ¿no? Como un lips shot, ¿no? O como un, ¿cómo se dice oreja en inglés? Ear shot, nose shot, ¿cierto? O mouth, ¿no? Si es labios o boca, mouth shot. Pero para nosotros va a ser un plano detalle de la boca, plano detalle de la nariz, plano detalle de las orejas, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa si es la mano? Porque la mano sí la utilizamos muchísimo en los planos detalles, ¿no? ¿Qué será? Un plano detalle de la mano para nosotros, ¿cierto? Bien. ¿Estamos claros con esto? Ahora vámonos a ir un poco afuera del personaje. Dijimos que el personaje completo de cuerpo entero sería un plano general, ¿cierto? Si el personaje está ubicado frente a una estructura o el plano es el personaje frente al atrio de una iglesia, ¿cómo será ese plano? Si ya tenemos plano general, ¿cuál será un plano más amplio que ese? ¿Gran plano general será? Puede ser, ¿no? Gran plano general. En inglés, long shot. Long shot, plano largo. Una cosa es plano general y otra cosa es un plano largo. Plano largo es un plano donde el personaje está ubicado con relación a una estructura, a una fachada, con relación a un camino, con relación a un vehículo, con relación a varios elementos como árboles en un bosque, etcétera, etcétera. Long shot o plano largo. Si nosotros vemos al personaje ubicado en un espacio gigante, como en una panorámica, es decir, un personaje parado en una montaña y al fondo se ve, desde la montaña se ve Chía y el plano va desde atrás, ¿cómo sería ese plano? ¿Cómo se llamaría ese plano? Extreme long shot, ¿cierto? Y ese sí sería el generalísimo gran plano general. Creo que es más fácil decir extreme long shot. Bien, y si tenemos solo ese plano sin el personaje, tenemos todo el paisaje, ¿qué sería? Un panorama, ¿ok? Que puede ser estático o puede estar en movimiento, en plano panorama. Bien, entonces, como ese repaso ya quedó muy claro y ustedes ya saben más o menos cómo vamos a hablar nosotros del lenguaje según el valor de los planos, vamos a ver cuáles son los tips o las recetas de cocina que yo les voy a dar para que cuando ustedes hagan esa narrativa les quede un poco más bonito, más fluido, más profesional, ¿cierto? Lo primero es el plano, y apúntenlo ahí en la memoria con letras de oro en la agenda de su corazón. El plano, todo plano tiene un comienzo y un final. O sea, desde que pensamos el plano debe tener un comienzo y un final claramente definido, y más si está en movimiento. ¿Queda claro esto?
Es decir, nosotros decimos, la clase pasada de guión decíamos, cada vez que en un guión veamos un verbo, en español, ¿qué significa el verbo? La acción, ¿sí o no? Esto es, exactamente. Es decir, nosotros en el guión vemos que dice, Camilo se salta sobre una moto en movimiento. ¿Dónde está el verbo? Salta. Ahí hay dos verbos, salta y movimiento. Tenemos que pensar ya en que hay dos acciones. Una es de nuestro personaje que se llama Camilo, cuya acción es saltar. Y la segunda es moto o vehículo en movimiento. Tenemos que hacer un plano de establecimiento de que hay un vehículo en movimiento y después hacer un plano de relación donde Camilo salta hacia el vehículo. Entonces, la clave para hacer una buena narrativa es coger el guión y sacar siempre todos los verbos. Cada verbo es una acción. Cada acción es un plano, dijimos la vez pasada. Cada acción que ustedes encuentren en un guión será por lo menos un plano. ¿Qué dijimos la clase pasada? Que cada vez que nosotros veamos el verbo ver, observar, ver, o sea, ve, observa, mira, que también son acciones, automáticamente nosotros decimos, eso es un punto de vista. Uy, ya tengo alumnos favoritos aquí. Muy bien. ¿Quién dijo? Anótate un punto de vista. Bien. Es un point of view. Cada vez que en el guión, ahorita que lo revisemos, cuando los escribamos, Camilo mira a, Federico observa un libro, Camila escribe es un sinónimo de ver, porque para poder escribir hay que ver, ¿no? A menos que sea en braille, ¿no? Pero es un sinónimo de ver. Entonces nos referimos a un point of view, o sea, un punto de vista, que son dos planos. A ver, el que ve y lo que... Ah, estos muchachos me tienen enamorado. Y lo que ve. Ahí está. Yo lo resumo en estas dos fotitos. El que ve es un ojo, y lo que ve, la flor, el cuaderno, el otro personaje, el paisaje, etc, etc. Bien. Y dijimos que en narrativa, si cada acción es un plano, entonces hay una regla de oro que dice, cada vez que muevas la cámara de posición, ¿será para qué? Para mostrar algo diferente. Bien, este man es de los míos. Muy bien. Cada vez que te tomes la molestia de cambiar la cámara de posición, es porque vas a decir algo diferente. Eso pasa en cine, en televisión no. En televisión podemos tener incluso 2 y 3 cámaras sobre la misma acción. Y aquí les voy a dar una clave. Yo sé que lo que vamos a hacer es cine, no es televisión, pero es chévere que ustedes vayan entendiendo estas diferencias. Si nosotros habláramos de la narrativa cine en televisión como una formulita matemática, diríamos que en cine A, es decir, plano A más plano B es igual a ¿qué? Plano C. Uy, ese no es un infiltrado. Ya. O sea, ¿tú sabes cuántos años me demoré yo para entender eso? Muchos, estos muchachos las coge así. Excelente. Bueno,
Te vas a tener que quitar la gente de tu grupo, todos van a querer estar ahí al lado tuyo en el grupo. Bien. Ojo que esto ¿qué significa? ¿Los de allá ven bien, chicos? ¿De allá ven bien? Espérate, muevo aquí mi plasma. ¿Ven bien la fórmula matemática? Plano A más plano B es igual a plano C. ¿Qué significará esto? Que en cine la suma de dos posiciones de cámara generan a nivel mental en el espectador un tercer significado. Eso se llama el concepto de Kuleshov. Concepto de Lev Kuleshov. El señor Lev Kuleshov fue un ruso que descubrió a partir de esta teoría que se llama la yuxtaposición, y ojo que eso es lo que nosotros vamos a trabajar acá, la teoría de la yuxtaposición. Él descubrió que la suma de un plano más otro plano daba un tercer significado, y entonces él fue el que hizo un experimento donde puso en una cámara, grabó o filmó en esa época la cara inexpresiva de un personaje, inexpresiva, es decir, ni contento ni normal. Filmó la cara de un personaje de manera inexpresiva y a eso le yuxtapuso, es decir, lo pegó en edición con tres momentos, con tres imágenes. La primera imagen que hizo fue una imagen de un plato de sopa caliente. La segunda imagen fue de una niña pequeñita, bonita, ¿no? La mía está medio deprimida, una niña, y un féretro, o sea, un ataúd. Y él le preguntó a la gente, cuando vio esto, ¿qué sensación o qué sentimiento le transmite ese tipo? Y la gente le decía, cuando unió estas dos imágenes, decía hambre o ansiedad. Cuando veía esto más la niña, decía ternura. Y cuando veía esto más esto, decía ese es un rostro de dolor. Y así fue como surgió el experimento Kuleshov, o de yuxtaposición de planos, que un mismo rostro pegado con imágenes diferentes generaba un significado diferente. Es por eso que a partir de este concepto surge el punto de vista, porque si este mismo personaje, nosotros acá le ponemos una imagen de la Torre Colpatria, quiere decir que este personaje está mirando o recordando la Torre Colpatria en Bogotá. Si nosotros aquí le ponemos una imagen de la Torre Eiffel, él está en Francia, y así sucesivamente. Entonces de ahí surge ese concepto de A más B es igual a C, que es lo que nosotros vamos a hacer. En televisión esa formulita cambia, y es para que ustedes se den cuenta cuando vean televisión y analicen. En televisión, un plano A, o sea, la cámara 1, más un plano B es igual a ¿qué? A B. Es decir, la suma de dos planos no da un tercer significado, simplemente dice exactamente lo mismo. ¿Ven? De ahí donde sale todo ese discurso que dicen que la televisión no es para que nosotros pensemos, que la televisión es una golosina para el cerebro, que para ver televisión no hay que ser muy inteligentes, bla, 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 bla. Y es real, el cerebro está en completa relajación cuando vemos televisión, porque no está construyendo estructuras lógicas de pensamiento. Ahí no hay nada que construir. Entonces nosotros sí vamos a trabajar en esa construcción de significados a partir de la unión de varios planos. Bien, entonces ya tenemos esa regla de oro. Cada vez que coloquemos la cámara en un lugar, será para decir algo completamente
diferente. Y vamos a tratar en nuestras narrativas de trabajar a partir de yuxtaposición, es decir, de narrativa en paralela. Vamos a estar mostrando lo que está ocurriendo con un personaje versus lo que está ocurriendo con otro personaje, o vamos a mostrar lo que está haciendo un personaje versus lo que está pasando a su alrededor, ¿no? En otro momento, en otro tiempo, en otro espacio. ¿Para qué? Para que no necesariamente tengamos que hacer 2 o 3 planos de la misma acción. Incluso si es una persecución. Miren ustedes esta noche o este fin de semana películas de persecución, Rápido y Furioso. ¿Cuántos planos hacen en una persecución sobre el mismo objeto? Solamente, y esto sí es una clave del montaje, solamente en escenas de alto riesgo, donde quieren ocultar cosas que no se pueden filmar, o quieren ralentizar el tiempo, es decir, prolongar el tiempo de lo que está pasando, o quieren evitar que nosotros como espectadores nos demos cuenta de algo, o quieren magnificar lo que sucedió. Cito el ejemplo de una estrellada espectacular, ¿no? Donde se encuentran 2 vehículos, este se viene en 2 ruedas, se encuentra con este y explota, y hay una explosión espectacular y todo eso. Los directores norteamericanos acostumbran a poner varias cámaras sobre una acción por varios motivos. La primera, porque es una acción que seguramente cuesta mucho producirla y la van a hacer una sola vez y prefieren estar cubiertos con muchas cámaras para que si una no tiene un plano muy bueno, la otra sí o la otra sí. Esa es la primera. La segunda, que todas esas cámaras no están en el mismo valor de plano. Y entonces aquí viene la segunda ley que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Y es, si voy a tener la cámara sobre el mismo personaje, debo recurrir a las leyes de angulación. Si voy a tener la misma cámara o varias cámaras, cuando hablo de varias cámaras es que es la misma cámara, pero corto aquí, luego voy acá, luego voy acá, luego voy acá. Si voy a tener la misma cámara en diferentes posiciones, siempre debo tratar de que exista entre un plano y el otro plano por lo menos 15 grados de angulación. Y cada vez que angulen la cámara, hay que variar el valor del encuadre. Es decir, si en este plano frontal a 90 grados tengo un plano general y voy a hacer otro plano de ella, angulo a 45 y me voy al siguiente valor de plano, que sería un americano, ¿cierto? O un medio corto. ¿Es correcto? ¿Qué es eso? Se utiliza mucho en persecuciones, ¿para qué? Para darle más ritmo. Se utiliza mucho en explosiones para que se vea magnífica la explosión. Pero en nuestra narrativa, que tiene que ver con el personaje, vamos a tratar de no poner muchas cámaras o muchos valores de encuadre sobre el mismo personaje para que no se vuelva aburrida y tediosa la narrativa. Bien, vamos a seguir con los tips de los planos. Bien, el plano, ya dijimos que idealmente, y esto tiene que ver con, bueno, ya no estaríamos hablando de plano, sino hablaríamos del segundo elemento, de la narrativa, que es la angulación. Pero antes de pasar a la angulación, ¿qué tipos de planos, además de los que ya vimos, plano americano, plano negra, qué otros planos tenemos? ¿Qué planos así raros han visto ustedes en películas? Aunque no se sepan el nombre. Pues sería un contrapicado, ¿no? Un contrapicado. Muy bien. ¿Qué es un contrapicado? Es visto Desde arriba hacia abajo es picado, ¿no? Acuérdense. Contrapicado es solo diagonal. El contrapicado es de abajo hacia arriba, ¿ok? Como si yo coloco la cámara aquí
Estoy a 45 grados del rostro de mi personaje, estoy en una diagonal, eso sería un contrapicado. Pero esos valores de plano, y por eso quería hacer ese corte antes de, tienen que ver es con la angulación. Giro el plasma para allá. Ahí ven todos, ¿sí? Entonces recuerden que no solamente hay los planos frontales, sino también variaciones en la altura de la cámara. Y eso tiene que ver con la angulación. Recordemos que lo que nosotros vamos a contar uy, esa música está como terrorífica. Recordemos que lo complejo de lo que ustedes van a hacer ahorita es que van a mostrar un espacio que es tridimensional, que es la realidad que vivimos. Nuestra realidad es tridimensional y la vamos a mostrar en un medio bidimensional. ¿Qué es el medio bidimensional? Una pantalla de televisión, LED, plasma, OLED, lo que sea, pero es alto por ancho. Ah, no, pero es que yo tengo un televisor 3D. Sí, es 3D, pero por la sensación que te da. Pero el espacio físico es alto por ancho, no tiene realmente fondo. Si es una pantalla de cine, es alto por ancho. Si es una proyección sobre una pared, es alto por ancho. Es decir, nosotros tenemos que adaptar la realidad tridimensional, es decir, todo ser humano tiene alto, ancho y fondo. Todo objeto tiene alto, ancho y fondo. Y todo espacio como este lugar tiene ancho, alto y fondo. Entonces, por eso surgen en cine las leyes de las angulaciones. ¿Qué dice la ley de la angulación? Y ahí es donde nosotros comenzamos a ver al personaje desde arriba. Todo personaje cinematográfico visto desde arriba, esta es la nariz, y no necesariamente es que nuestro personaje sea un pájaro, yo les explicaba la vez pasada, ni sea muy narizón ni nada de eso, sino que a nivel de narrativa es más fácil identificar la mirada vista desde arriba con un triángulo. Todo personaje, y este es el espacio, esta es la pantalla, el personaje visto desde arriba, es atravesado por dos ejes. El eje X y el eje Y. Y esto aquí se parece un poco a lo que ve uno en el colegio, que es una mamera, pero cinematográficamente es un poco más comprensible, ¿no? Esto de los ejes, ¿qué significa? Estos ejes que atraviesan al personaje visto desde arriba. Significa que en angulación de cámara nosotros tenemos las siguientes posibilidades, y esto que voy a pintar aquí abajo es la cámara. Lo pinto como ángulos, pero ustedes ya saben que son posiciones de cámara. Entonces, podemos ubicar cámaras a 90 grados frontal. De aquí a aquí, ¿cuánto hay? 90 grados, ¿cierto? Es decir, esto es un ángulo recto. De ahí surge la primera ley de angulación. Ojo con estas leyes, apréndanselas de memoria. Espero que no cometan errores para los ejercicios del día sábado. No, al contrario, espero que cometan muchos errores para poderles explicar por qué es un error. La primera ley de angulación de las cámaras dice: no deberás, prohibido, no deberás colocar una posición de cámara a 90 grados del personaje. O sea, trataremos de evitar a toda costa colocar la cámara a 90 grados frontal del personaje o lateral del personaje. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no hay que colocar las cámaras completamente frontales?
que en la mitad sí. Pues no es como los tercios, que la mirada se fija más en... Puede ser, pero bueno, ahí ya te estás metiendo en otro lío más fuerte que es la ley de tercios, que tiene que ver con fotografía y bueno. Pero más o menos, ustedes pueden hacer la prueba ahora con el celular, con cualquier cámara. Recuerden que lo que estamos trabajando son objetos volumétricos. Por más que la persona sea delgada, como nuestro amigo aquí, modelo, actor, ¿sí? ¿Cómo te llamas? John, tocayo. Entonces, por más que nuestro personaje sea esbelto, delgado como John, es un personaje que tiene volumen. Si yo coloco la cámara enfrente de a 90 grados, ese objeto volumétrico pierde el fondo, pierde la profundidad de campo, pierde la perspectiva y pierde el volumen. Entonces, toda cámara que se angule a 90 grados frontal hace que mi personaje se vea plano. Si a eso le agregas una iluminación también frontal, pues termina de aplanar al personaje. Entonces, esa es la primera ley. La segunda ley de angulación dice lo siguiente: no angular entre cámara y cámara, o sea, entre posición de cámara 1 y posición de cámara 2, no angularás a 90 grados. ¿Por qué? Exactamente por lo mismo. Porque si aquí tengo un personaje que lo puse plano porque le puse la cámara de frente y aquí volví a poner la otra cámara del lado, la primera razón es que el objeto volumétrico se empieza a convertir en un objeto cuadrado, plano y plano. Plano por aquí y plano por acá. Esa es la primera. La segunda es que si yo estoy colocando una cámara aquí y la otra aquí, el personaje automáticamente está cambiando de universo, inconscientemente para el espectador. Es decir, ustedes son una cámara y están grabando o filmando a esos personajes de aquí para allá. ¿Qué tienen de fondo? Una pared ¿de qué color? Blanca, con un vidrio, ¿verdad? Y si automáticamente ¡pim!, saltan ustedes y vienen para acá, ¿qué tienen de fondo? Una pared de madera negra. Entonces, cuando ustedes unen esas dos imágenes en edición allá en el computador, eso va a saltar. Va a saltar porque primero el personaje estaba aquí y de un momento a otro corte y hace esto, salta. Y segundo, salta el fondo, porque el espectador viene acostumbrado a que el fondo era blanco y de un momento a otro se volvió café, ¿no? De aquí saltó al café. Entonces, evitemos ahora que hagamos los ejercicios angular así, sobre el mismo personaje. Entonces, ¿cuál es la idea de la angulación? Lo que tú decías. Vamos a buscar siempre que la angulación sea la intermedia. ¿Cuál es el intermedio entre estos dos? Este ángulo, que sería 45 grados derecha. Eso se supone que es 45 grados derecha o 45 grados izquierda. ¿Será que nosotros podemos pasar entre 45 grados izquierda y 90 grados izquierdo? Sí, claro, y es correcto y lo vamos a hacer y se va a ver muy bien, pero preferiblemente que cambie el valor, ¿no? Que si estoy aquí a 45 en full y me paso aquí al lado, que vaya por lo menos en close o en un close-up o en un plano cerrado, ¿ok? ¿Será que nosotros podemos pasar de 45 grados izquierda, la cámara 2, la siguiente posición de cámara, a 45 grados derecha? No. Idealmente no. ¿Se puede? Sí. Pero ¿va a funcionar? No. En montaje nos va a tocar coger uno de los dos planos y tirarlo a la basura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quiere decir que los profesores del taller pasado les explicaron muy bien eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, mira, ahí está el mamarracho.
Porque estamos con la cámara aquí y luego la pasamos para allá. ¿Por qué no? Ok, y entonces aquí comienzan las fórmulas de angulación. ¿Cuál es la primera fórmula de angulación? No desplazar la cámara menos de 15 grados. Menos de 15 grados. ¿Por qué menos de 15 grados no? Porque si yo estoy filmando lo de acá, corte, siguiente plano, ¿dónde es, señor director? No, aquí. Pues entre un plano y el otro plano no va a haber mucha diferencia y cuando monte las dos imágenes en el computador, salta. Entonces, angulaciones menores a 15 grados son similares y van a saltar en edición. Esa es la primera ley. La segunda ley es no angular a más de 90 grados. ¿Por qué? Y esa es más importante todavía. Porque si nosotros angulamos a 90 grados, no solamente cambian los fondos de los personajes, de los planos, sino que el personaje cambia la dirección de la mirada. Y aquí comienza lo que para unos es el dolor de cabeza y prefieren retirarse de hacer cine, pero para el que lo entiende es maravilloso. Los ejes. ¿Qué significa eso? Tú eres una cámara y tú eres otra cámara, es decir, 45 grados con referencia a mí, yo soy el actor o soy el presentador y estoy aquí haciendo una presentación. Desde tu cámara, ¿cómo te llamas? Eliana, desde tu cámara, ¿de dónde a dónde estoy mirando yo? Sí, pero si tuvieras que decir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿de dónde a dónde estoy mirando? Mira, ¿de dónde a dónde miro? De derecha a izquierda, ¿cierto? Muéstrame tu mano derecha. Esa está aquí y la nariz mía está hacia la otra mano. Entonces, desde la cámara de Eliana, yo estoy mirando de derecha a izquierda y desde tu cámara, de izquierda a derecha. ¿Ves? Entonces, si usted monta esas dos cámaras, una después de otra, en el ejercicio del parque de la flor, el personaje que viene entrando por un lado, si lo empiezan a meter al parque, llegando hacia la fuente, con esta cámara, y luego al director se le ocurre, ay, ahora lleguémoslo a la fuente por este lado, el personaje en edición automáticamente va a hacer esto. Se va a devolver. Va a parecer que él se devuelve. ¿Por qué? Porque colocamos dos cámaras en costados opuestos y eso es lo que se llama eje de acción. El eje de acción. El eje de acción dice que todo personaje, aunque lleve la misma acción, narrado con dos cámaras puestas en lugares opuestos o en el lado opuesto, va a ir en direcciones contrarias. Los señores que me están haciendo así, les voy a dar un ejemplo sencillo y ustedes sí se han dado cuenta de eso. Porque en los partidos de fútbol, esta es una canchita de fútbol, porque en los partidos de fútbol todas las cámaras están puestas en un solo lado? Porque desde el principio vamos a decir que los personajes del equipo de acá van a correr ¿de dónde a dónde? De derecha a izquierda. ¿Y van a meter goles en dónde? En la izquierda. Pero si vemos una jugada con esta cámara que arranca desde acá y el personaje viene corriendo y la va a meter y se pasa uno, se pasa dos, y justo en el momento donde va a patear, al director de cámara se le da por poner una cámara aquí al contrario. El man va a empezar a patear hacia una dirección y luego el balón va a entrar en la dirección contraria. Por eso, cuando ahora los directores de cámara hacen esa posición de cámaras, que a veces alguien loco lo hace, coloca un letrero aquí que dice cámara desde el ángulo contrario.
pero avisa, porque si no el espectador queda loco, ¿cómo así? Fue gol de Santa Fe o de Millonarios, o hay que. Y por eso la televisión, hoy en día, televisión de acción, por ejemplo los realities, como el que terminó anoche, o no sé cuándo, que es el de Caracol, el de Desafío, por eso esos realities siempre colocan las cámaras de un solo lado, también, igual que en el fútbol, porque el personaje, están los tres personajes aquí, y empieza la competencia y a la 1, a las 2 y a las 3 y salen corriendo, y acá está la primera cámara que los ve salir, allá viene la segunda cámara que los ve cruzar, coger el primer objeto, se lo echan a la espalda, allá está la tercera cámara que ve cuando él empieza a encestar, ¿no? Aquí viene la segunda cámara cuando ve que él coge la ficha de rompecabezas, pero todas del lado de allá, ¿para qué? Para que lleve una sola direccionalidad. Pero si por algún momento el personaje arrancó de aquí para allá y le pusieron una cámara aquí a este lado, es como si el tipo se devolviera. Entonces, eso es lo que se llama el eje de acción. Es que ubiquemos las cámaras en una acción siempre de un lado, porque de lo contrario, el personaje va a cambiar la posición, va a cambiar, parece que cambiará el movimiento. Si hoy no entienden esto, cuando hagamos los ejercicios y los veamos, lo vamos a entender. ¿Okay? Bien. Y viene el segundo tipo de eje. Vamos a ver si lo descubren. Digamos que puede ser una cámara, digamos, de 45 grados. Ajá. Se puede pasar a la de otros 45 grados pero de izquierda y después a la de 45 grados opuesto al que empecé. Muy bien, muy buena pregunta. A ver, ¿quién me sirve de ejemplo? Venga para acá. Colega, venga. Antes de que se duerma. Venga. Muy bien. Entonces, fijémonos, esa es la cámara principal, ¿cierto? Y lo vamos a ubicar a él con 45 grados. Sería más o menos así, ¿ok? Entonces, tu pregunta es, ¿se puede pasar de esa cámara angulada aquí a 45 grados para aquí, para estos 45 grados? Y después, y después de aquí, pasarnos... O sea, cambiar de objeto con una cámara en el medio, o sea, con una escena en el medio. ¿Cuál será la respuesta? ¿Ustedes qué creen? Que se puede pero no se debe, ¿cierto? Sobre todo, por el error de meter una escena en el medio. Si tú quieres ir de este plano a este plano y luego a este plano, siempre será mejor hacerlo en movimiento. ¿Por qué? Porque yo le estoy mostrando al espectador que mi personaje no es el que está cambiando de acción, es la cámara la que está cambiando de posición. Por eso no es un eje de acción, es un cambio, se llama cruce o salto de eje. Cruce de eje, yo estoy pasando del eje derecho a izquierda en un plano secuencia, ¿cierto? De aquí y paso acá. Ojo, porque ¿qué pasa? Si yo tengo una narración aquí y es una persecución donde la película cuenta que este personaje tiene que llegar hasta la puerta, ¿sí? Tiene que llegar hacia la puerta y en la puerta va a encontrar el tesoro, por decir algo. Y yo lo voy a ver corriendo desde esta cámara de derecha a izquierda y aquí meto comerciales o meto otra escena de un helicóptero aterrizando en el desierto y luego regreso de ese plano con la cámara por acá. Ese personaje que estaba llevando una dirección que iba de derecha a izquierda, ya aquí va de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué es lo primero que piensa el espectador? El man se asustó y se devolvió. ¿Sí me entiendes? Por eso no. Si tú vas a cambiar de posición de cámara, ¿cómo lo puedes hacer? Y aquí viene y me encantó tu pregunta porque me vas a dar paso para el segundo eje. ¿Cómo puedo cambiar la cámara de posición? No te vayas a mover.
¿A partir de qué? ¿Qué es lo más importante en el cine? La mirada. Ajá. Y entonces el segundo eje se llama eje de mirada. Los ejes de mirada dicen que aunque un personaje visto en una cámara físicamente de derecha a izquierda, este ejemplo es para ustedes, desde esa cámara, él aquí está de derecha a izquierda. Si la mirada de él cambia, solo mirada, alguien que se pare allá y mire la pantallita de la cámara, mira dónde está Liliana. Entonces, mira, ¿tiene la pantallita prendida? ¿De dónde a dónde está mirando él? ¿De dónde a dónde está mirando? De izquierda a derecha. Bien. ¿Ok? Entonces, la segunda ley, y es la más fuerte que hay en narrativa cinematográfica, es la ley de mirada, que dice que aunque el personaje físicamente esté mirando, esté caminando de derecha a izquierda, si cambia la direccionalidad de la mirada, es como si estuviera de izquierda a derecha. Es decir, ¿qué es más fuerte que el eje de acción? El eje de mirada. ¿Cuál es la única forma y la forma correcta de cambiar el eje de acción? A partir de la mirada. ¿Y cómo se rompe el eje de mirada? A partir de la acción. La acción puede ser del personaje o de la cámara, mientras que la mirada puede ser solo del personaje. Por eso en narrativa cinematográfica lo más importante es la mirada. Gracias, Leonardo. Sigo explicando eso, porque esta es la parte más compleja y hoy era la clase para mí más importante, lástima que era más corta. Si un personaje, y ya no lo voy a mostrar desde arriba, no, ya no lo voy a mostrar desde arriba, lo voy a mostrar desde el frente, solo con los ojitos. Puedo mirar aquí a un lado y automáticamente, ojo, porque ahí viene la respuesta a la pregunta que tú me hiciste, automáticamente tú eres, ustedes son la cámara 1, yo estoy en el centro de tu cámara, estoy mirando aquí al centro, pero si yo hago esto, ¿qué es una conversación? Una conversación es: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Laura, ¿qué curso haces? ¿Ya te graduaste? ¿Qué piensas hacer ahora de tu vida? Perfecto. Ok, esta es la cámara. ¿Por qué le pedí a Laura que se pusiera de pie y esto? Porque cuando hay una conversación, una cámara va para allá y la otra cámara va para acá. Cuando ella responde, la cámara mira hacia allá, y cuando ella pregunta, la cámara la ve a ella y mi respuesta la tiene acá. Entonces, eso es. Si ustedes quieren involucrar a una tercera persona en una conversación, entonces ponte de pie, Laurita. Hola, Laura, ¿tienes algún buen amigo acá? ¿Cómo se llama? ¿Pero qué hizo? La miró. Entonces, pásaselo. Ya, la involucró en la conversación. Lo mismo pasa en la narrativa cinematográfica. Si ustedes están aquí, pan, y el ejercicio dice A y B sostienen una conversación, y de un momento a otro ingresa C solamente puede entrar por dos motivos, razones o circunstancias. La primera, porque uno de los dos personajes que estamos teniendo la acción voltea a mirar hacia C, y entonces la cámara ya no está aquí y está aquí, y yo volteo a mirar automáticamente plano de mi mirada y plano de lo que yo veo, y entra C, ¿ok? Eso es. Esa es la primera forma que ustedes van a tener de meter al personaje C en cualquier, y esto que les explico sirve para los dos ejercicios que vamos a hacer, y sirve para hacer partidos de fútbol, y sirve para contar una persecución, sirve para todo. Vean las películas y se van a dar cuenta. Esa es la primera. Sería una narrativa lineal que está dada a partir de la acción de nosotros dos, que somos los protagonistas de la escena.
Y la otra narrativa sería la narrativa en paralelo. Si la historia dice A y B o L y J, Laura y John están sosteniendo una conversación en un parque y son espiados por Carlos, o sea, por C. ¿Qué pasa? ¿Ellos lo saben? No, pero queremos que el espectador sí sepa. Entonces, venimos para acá, para acá, para acá, para acá, y de un momento a otro el director corta esta narrativa acá y monta un plano de Carlos, que está en otro lugar del parque haciendo esto. Y ahí ya el espectador dice, ah, ahí hay alguien que está espiando. ¿Y cómo hacemos para saber a quién está espiando Carlos? Porque después del plano de Carlos asomándose detrás de un árbol, de los ojos, ¿qué vemos? Un plano desde lejos de John y Laura. Perdón, John y Laura. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esa relación? ¿A partir de qué? De un punto de vista de Carlos, de C. Entonces, en el ejercicio que les coloqué de la secretaria, los que van a hacer el ejercicio de la secretaria, fíjense que hay una parte del guión. ¿Ya lo leyeron? ¿Alguien leyó el guión de la secretaria? ¿No? ¿El de la fuente? Bueno, entonces, fíjense cómo al final del ejercicio, cuando A le entrega la flor a B y ella se pone de pie, descubrimos que entra un personaje C. Es a través de la mirada de A. ¿Ok? En el ejercicio de la secretaria hay una parte donde mientras él habla con la secretaria y la secretaria busca los papeles en el escritorio, el guión dice B observa el bolso. Es fácil, es un plano de la cara de B y un plano detalle. Entonces cuando metemos insertos de objetos se llama plano detalle de. Un plano detalle de bolso. Entonces todo se hace en cine a partir de puntos de vista. Si nosotros vemos a un personaje caminando lentamente y la siguiente cámara es una cámara aquí, corrida, ¿corresponde o no corresponde? Por supuesto que no corresponde. Pero si nosotros vemos al personaje calmado, de un momento a otro voltea a mirar y sale de cuadro, sale a correr, y el siguiente plano es una subjetiva corriendo, uno dice, ok, a partir de esa mirada que cambió la velocidad, cambia también la velocidad del personaje. Ok, es gracias al punto de vista. Bien, entonces ya pasamos de leyes de angulación. Yo sé que están cansados, chicos, pero si no, no la logramos hoy. Al final vamos a tomar refrigerio delicioso. Entonces, ahí, ¿qué sería el picado y el contrapicado? ¿Qué sería el picado y el contrapicado? Ángulo a 45 grados desde arriba sería el picado, y ángulo a 45 grados desde abajo sería el contrapicado, ¿correcto? Y si nosotros colocamos la cámara completamente perpendicular, ¿qué sería? Picado, acuérdense que picado es correspondiente a 45 grados. Así como yo te hago 45 grados aquí, a la altura de tus ojos, puedo hacer 45 grados sobre la altura de tus ojos. Eso es el ángulo picado. Y lo mismo lo puedo hacer desde abajo. Tengo 45 grados con relación a este personaje acá desde abajo. No necesito romper el piso ni nada de eso aquí. Y sería un contrapicado. Pero yo también puedo tener la cámara completamente cenital, se llama eso. Plano cenital es cuando la cámara está completamente perpendicular al eje central del personaje visto desde arriba. Es cenital. ¿Te quedó claro? ¿Qué es el cenital? De arriba abajo, de abajo arriba. Completamente arriba, ¿okay? Completamente arriba en el eje neutral de la posición del personaje.
¿Y qué sería si la cámara estuviera abajo? Si el vidrio contracenital, ¿ok? Otros lo llaman azimut, pero es contracenital. Si lo tienes acá y tiene la posibilidad de tener un vidrio transparente y el personaje se para ahí y poner la cámara desde abajo, sería un contracenital. Esas serían las leyes de angulación. Recuerden, tratar de no angular a menos de 15 grados ni a más de 90 grados. Y buscar siempre perspectiva, profundidad de campo, volumen, y si eso lo acompaña con una buena iluminación, los personajes se van a ver bien. Entonces ya vimos valores de plano, angulaciones. ¿Qué nos falta? Movimientos y desplazamientos, ¿cierto? Ya vimos valores de encuadre y angulaciones. ¿Qué nos falta? Movimientos. ¿Cuáles son los movimientos de cámara, chicos, del taller pasado? Movimiento de cámara. Paneo, ¿quién dijo? Bien, muy bien, paneo. ¿Qué es el paneo? Ajá, técnicamente, muy bien. Paneo es cuando la cámara, utilizando siempre el mismo eje, la misma posición, va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dime. ¿Cierto? Pero teniendo siempre un mismo punto, ya sea el personaje camarógrafo que hace este desplazamiento o con un trípode. Eso sería un paneo. Paneo puede ser de izquierda a derecha. Tip número 1 del paneo: el personaje, perdón, todo paneo tiene un principio y un final. Planeado, pensado, diseñado y justificado. Eso es los 4 tips de un paneo. Todo paneo debe tener principio y final, que sea pensado, diseñado y justificado. Es decir, nosotros haremos un paneo apoyando el movimiento de acción del personaje o para hacer una descriptiva. Y en este lado del planeta los paneos deberán ser preferiblemente ¿de dónde a dónde? De izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque en esta parte del planeta, en Colombia, en Latinoamérica, los paneos deben ser o preferiblemente de izquierda a derecha. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me gusta porque se acordaron de algo de la clase pasada, pero les falta la explicación de por qué. ¿Cómo leemos? De izquierda a derecha, ¿cierto? Y recuerden que lo que nosotros estamos haciendo es narración audiovisual, es decir, es escritura pero en imágenes. Entonces así, para que la gente nos aprenda a leer, así como nosotros escribimos de izquierda a derecha, leemos de izquierda a derecha, la narración debe ser de izquierda a derecha. ¿Cuándo podemos narrar de derecha a izquierda? Cuando lo justificamos por una voz en off que nos indica lo contrario. Si estamos arriba desde Monserrate y el narrador en un documental dice Bogotá, una ciudad de grandes contrastes, ¿no? La opulencia de los barrios del norte contrastada con los barrios del sur y su contaminación y no sé qué y tal. Entonces ahí el narrador nos dice que primero desde arriba, desde Monserrate, mostramos el norte, que está a la derecha, y luego vamos para la izquierda. De lo contrario, siempre la narrativa será de izquierda a derecha. ¿Ustedes han utilizado programas de edición? Bueno, ¿cómo están montadas las líneas de tiempo en el Adobe Premiere? De izquierda a derecha. Pero no solamente el Premiere, el Avid, el Sony Vegas, todos los programas de edición aquí, para este mundo, para este planeta, digo, para este continente, están de izquierda a derecha. Pero si nosotros vemos el Premiere en otra parte, ¿no? En Arabia, por ejemplo, está al contrario, porque allá leen y montan al contrario, ¿ven? Entonces, para nosotros vamos a tratar de contar todo de izquierda a derecha. Cuando yo digo que debe ser principio y final, es que si yo planeo que mi movimiento va a ser este señor pensando y hago un paneo y el paneo termina en la puerta e ingresa mi personaje B, pues es eso lo que tengo que hacer, de aquí a acá, y nada de que arranco aquí
paré aquí, otra vez aquí, seguí, como que me devolví, no. Continuo, la misma velocidad, velocidad constante se diría, es decir, no puedo arrancar un paneo en un ritmo y luego meter la velocidad acá, se vería maluquísimo. Entonces, todo paneo tendrá principio y final, todo paneo manejará velocidad constante, todo paneo preferiblemente deberá hacerse con un trípode, porque no falta aquel que haya estado corriendo una maratón, haciendo 1000 ejercicios, bueno, y llegue a hacer el paneo y ¿no? Todo tembleco, porque eso ensucia, ¿no? Ensucia, con ese pulso de maraquero se va a sentir horrible en la natación. Bien. Por supuesto, no hay que unir un paneo con otro paneo, ¿cierto? O sea, si yo arranco de aquí a acá y termine acá, nada de volver a unir este con este, y luego de este con este, porque cuando vayan a la sala de edición a editar con el profe de montaje, ustedes mismos, se van a dar cuenta que es dificilísimo unir un paneo con otro paneo. La otra regla es, no haremos un paneo de izquierda a derecha y lo uniremos con otro de derecha a izquierda, porque eso es como decir dos veces la misma cosa, solo que de atrás para adelante y de adelante para atrás, ¿cierto? Entonces, por favor, si hicieron un paneo, corten ahí y vayan ya a otra imagen, preferiblemente estática. ¿Cuáles son los otros movimientos de cámara? El traveling. ¿Cuál es la diferencia del paneo con el traveling? Que el paneo se hace sobre el trípode y la cámara mantiene siempre el mismo centro, mientras que en el traveling la cámara cambia el centro, se desplaza el centro de la cámara. Si comienzo aquí de izquierda a derecha, y las leyes del traveling son más o menos las mismas del paneo: velocidad, estabilidad, ritmo, planeación y direccionalidad, preferiblemente de izquierda a derecha y no devolvernos si ya hemos mostrado lo mismo. ¿Qué nos faltaría en movimientos? Cámaras hacia arriba y cámaras hacia abajo, ¿cierto? ¿Cómo le llamamos a esos movimientos? Si la cámara se mueve desde el mismo centro arriba, es un tilt up. Tilt up. Y si la cámara va hacia abajo, tilt down. ¿Correcto? Mismo eje. Pero también podemos hacer movimientos cambiando el centro de la cámara, que sería ¿qué aparato utilizamos para hacer movimientos de la cámara desde arriba hacia abajo? Hoy en día, antes los hacían con una grúa, con un brazo, jib, ¿cierto? Sobre el trípode. Hoy en día tenemos los estabilizadores y lo podemos coger de acá y hacer esto, o lo podemos, si es un running, lo ponemos acá y bajamos. Pero el movimiento todavía se llama como se llamaba cuando se hacía con grúas. Se llama crane. Apunten para que lo pongan en sus guiones técnicos. Crane. Crane up y crane down. Lo mismo. Grúa arriba y grúa abajo, ¿no? Movimiento de tilt y movimiento de crane. Y la cámara hacia adelante y la cámara hacia atrás. ¿Cómo se llama ese movimiento? Agarro y arranco desde aquí y me voy hacia atrás, o viceversa, me voy hacia adelante. Ese es el otro movimiento y desplazamiento.
dolly in, cuando va de este punto hacia adelante, estamos hablando de un movimiento en dolly in. Se llama dolly porque antes lo hacían con rieles, un carrito, la cámara montada ahí, el camarógrafo ahí, y había quien lo empujara. Y entonces ese carrito se llama dolly. Y el movimiento se llamó igual que carrito, dolly in, cuando vamos hacia el personaje, y dolly back, cuando vamos del personaje o de los dos personajes hacia atrás. Chan, 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 chan. Hoy en día lo podemos hacer en hombro, lo podemos hacer con estabilizadores tipo Steadicam, lo podemos hacer con slider, que es un riel que va sobre el trípode, lo podemos hacer con estabilizador de mano, con cualquier objeto que lo hagamos, pero si vamos hacia adelante o si vamos hacia atrás es un dolly. ¿Es correcto? ¿Qué precauciones hay que tener con esto? Pues que la velocidad debe ser constante. En el dolly y en el dolly no tenemos ningún problema en que la cámara vaya primero hacia adelante y luego hacia atrás. Lo único que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando vamos en dolly cambia la profundidad de campo, es decir, cambian los fondos, porque si yo voy hacia adelante el fondo se acerca hacia la cámara, se da esa sensación de acercamiento. Y por supuesto, si voy acercándome al personaje y tengo lentes fijos de un solo milimetraje, se va recortando el encuadre. Entonces, antes, cuando se hacían esos movimientos con lentes zoom, había una combinación de las dos cosas que se llamaba dolly in, zoom back, y es lo que la gente llama el efecto Hitchcock, que es cuando vemos, no sé, ¿han visto la escena de Mi Pobre Angelito cuando él sale hacia la cámara y hace ¡ah!, que la casa se ve que se le viene aquí y luego se despega? Es el efecto que se combina, que se llama dolly in, zoom back, zoom in. Y es que la cámara se acerca y a medida que se va acercando yo voy abriendo el zoom para que no se note que está cambiando el encuadre, pero como está cambiando la profundidad de campo parece que los objetos del fondo se están viniendo hacia, ¿no? Entonces ustedes pueden jugar con eso. Ustedes van a tener lentes tanto fijos como lentes zoom y van a tener elementos con que hacer esos movimientos de cámara. Es importante también que sepan que existen los traveling. El traveling, recuerden que puede ser traveling lineal y también traveling circular en 360 o en 180, es decir, que pueden poner a girar la cámara alrededor del personaje. Hay gente que le gusta hacer eso. Lo pueden hacer a la altura de la cintura, a la altura de los ojos o desde abajo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué hora es? 6:50. Muy bien, el tiempo como siempre está muy bien calculado. Como nos fuimos de derecho y no tuvimos break. Si no hay preguntas, hasta aquí vimos los elementos del lenguaje cinematográfico: valores de plano, angulaciones, movimientos, desplazamiento, puntos de vista, eje de acción y eje de mirada. Si algún día en algún examen o alguien les pregunta cuáles son los elementos del lenguaje cinematográfico, son estos: eje de acción, eje de mirada, punto de vista, valor de encuadre, angulación, movimientos y desplazamientos. ¿Faltará algo? ¿Faltará algo del lenguaje cinematográfico, algo que ustedes vayan a tener en cuenta en estos ejercicios que me van a entregar el sábado? El raccord, chicos. En estos últimos 5 minuticos o 2 minutos les explico qué es el raccord o raccord, ya para que se vayan a consumir sus alimentos y nos despidamos. Para que tengan en cuenta en los ejercicios del sábado, el raccord es lo que ustedes conocen como continuidad. Quiero que sí tengan mucho cuidado. Quiero que tengan mucho cuidado con la continuidad. A los que vinieron el sábado les explicaba que no me voy a fijar todavía en iluminación,
no me voy a fijar todavía en sonido, porque voy a ver los ejercicios sin sonido, pero sí me voy a fijar en los encuadres, en los ángulos, en los movimientos y en los desplazamientos, pero también en el raccord, o sea, en la continuidad. Cuando digo raccord es... ¿Qué significa esto, chicos? Y por eso en los trabajos finales va a haber una persona encargada de llevar esta continuidad que se llama el script. ¿Han oído ese cargo? El script es la persona encargada de cuidar todos los elementos de continuidad. Porque, ¿qué pasa? Recuerden que en cine no se filma en orden. Nosotros podemos hacer este plano con él hoy y pasado mañana volverlo a citar, hacer el mismo plano de continuidad de él ingresando por el salón con la misma ropa, pero no tenemos la precaución de, por ejemplo, que él lleve el buzo amarrado aquí en la cintura. Entonces, en el plano que hicimos aquí entrando al salón, él entra con el buzo acá en la cintura, y cuando hacemos el plano de él sentado ya no lo tiene. Y es en lo que más se cometen errores en las películas, no solo en las norteamericanas, en todas. Porque entonces la actriz aparece en unos planos con unos aretes, en otros planos con otro arete, en un plano peinada hacia la derecha, en otro peinado hacia la izquierda, en otras el actor tiene las gafas aquí, en otras no tiene, en otras tiene un cigarrillo acá, o perdón, un lapicero, en otras no tiene. Entonces quiero que estén muy pendientes de la continuidad tanto del set, que los objetos no se muevan como si fueran animaciones entre un plano y otro, sino también de la continuidad de los actores, que si la actriz llegó al principio de la escena con un peinado, con unas gafas, con unos aretes, con un vestuario, tiene que llevar lo mismo. Entonces siempre hay una persona que está tomando fotos para estar revisando hacia dónde iba la mirada, el peinado, el buzo, el bolso, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces este sería el último elemento de narrativa cinematográfica. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo una película y me doy cuenta de un error de esos, automáticamente me desconecto. ¿Ok? Eso es todo por hoy, chicos. Muchas gracias por su presencia.